sucedido en viva voz. Y yo sé que les ha pasado a muchos de los que están en el chat. Bueno, ¿qué te parece, Quique, si pasamos un rato a la comparecencia que está teniendo esta Luisa María Alcalde? Voy a pasar, voy a dejar que corra Kenia López Rabadán, un senador del movimiento, y luego sigue la explicación o lo que les va a responder y les va a callar las bocas Luisa María Alcalde, que no tiene desperdicio. ¿Te late? Me parece perfecto, mi estimado Rafa. Va, ahí les va. Chequen esto. Señor presidente, México es un país ensangrentado. Secretaria, su responsabilidad es mantener la gobernabilidad y en sus casi 4 meses lo que ha logrado es que no nos quepa duda. México es un estado fallido. La inseguridad que viven los mexicanos día a día en el norte, en el centro y en el sur del país es brutal. Con la crisis migratoria, su gobierno no tiene una estrategia de solución. Todos los días Morena le falla a México. Permite que el crimen organizado desaparezca a miles de personas y el gobierno no hace nada para frenar el dolor de las familias. Hay un Estado fallido cuando el gobierno no funciona. Y sí, secretaria de Gobernación, su gobierno no funciona. No hay seguridad, no hay servicios de salud mínimos, no hay prosperidad. Están intentando destruir a las instituciones que les estorban. Hay un Estado fallido cuando existen las cifras que Morena tiene en este gobierno. ¿Cuáles resultados, señora secretaria? ¿Qué alejada está usted de la realidad? En México, en promedio, con su gobierno, diariamente desaparecen 25 personas, mientras que en el sexenio anterior eran 14 y en el anterior a eran 7. Esas sí son las cifras reales. Hemos pasado de 7 a 14 a 25 desaparecidos con ustedes. En promedio, durante este gobierno asesinan diariamente a 92 personas. En la administración anterior, anótele, secretaria, eran 71 y en la anterior a esa eran 55. Hemos pasado de 55 a 71 a 92 con ustedes. 92 asesinatos diarios, no tienen límites. Los datos, querida secretaria, sí, estos datos que estoy dando son del INEGI y, por cierto, de su propio registro de desaparecidos. Lamentablemente, los limoneros, aguacateros, agricultores y comerciantes en general sufren el cobro de piso y todo tipo de extorsiones por parte del crimen organizado. Ese es el México real, no el México color rosa en el que parece usted vive. Este sexenio es el más violento en la historia moderna. A su secretaría le corresponde, entre otros, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Instituto Nacional de Migración, que a la fecha todos son un desastre. El único registro legal de personas desaparecidas es el que lleva la dependencia a su cargo. Y hoy lo quieren manipular. La prioridad para ustedes no son los desaparecidos, como ha venido a decir aquí. La prioridad para ustedes es mentirle al pueblo de México. Desde aquí le exijo, señora secretaria,
que no desaparezcan a los desaparecidos. No busquen esconder la crisis de derechos humanos bajo un tapete. La titular de la CEAP, en un acto indigno como servidora pública, le da la espalda a las víctimas y ha rechazado venir al Senado de la República en cuando menos 2 ocasiones. Los migrantes que transitan por nuestro país son vulnerados, extorsionados, amenazados y hasta asesinados por su gobierno. Urge la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración y, sobre todo, urge que pague por el crimen de Estado que ustedes cometieron. La corrupción de este gobierno es indignante. Llama la atención que tenga en su secretaría a Ignacio Ovalle Fernández, autor del fraude en Segalmex. ¿Qué es su secretaría? ¿Una cueva de ladrones? El Poder Judicial es un nuevo enemigo público. Es lamentable que la reforma que proponen no busque fortalecerlo, sino quieren debilitarlo. Morena no busca justicia, Morena busca subordinación. El gobierno está usando todo el aparato del Estado para que las próximas elecciones sean un desastre. Y usted, señora secretaria, como responsable de la gobernabilidad de este país, le toca poner orden. Cumpla con su responsabilidad. Concluya, y ofrezca, senadora, piso parejo a todas las candidaturas, a todas, incluyendo también a las de la oposición. De lo contrario, el presente proceso electoral será el más violento e injusto de la historia moderna en nuestro país. Concluya, senadora. ¿Cómo extrañamos a la activista? ¿Cómo extrañamos a la activista Luisa María Alcalde, que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación, que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, concluya, contribuyendo, senadora, así a un Estado fallido? A continuación, tiene el uso de la tribuna el senador Nabor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente, quiero saludar primero a la secretaria. Bienvenida. También saludar a César Yáñez y a don Alejandro Encinas. Primero, secretaria, felicitarla por ser mujer y en el entorno del festejo del día de ayer del 70 aniversario del voto femenino, decirle que estamos muy orgullosos de usted. Seguramente las primeras sufragistas, las pioneras, estarán muy contentas con su actuar. Y bueno, también con el actuar de nuestra otra secretaria de Gobernación que tuvimos, nuestra querida senadora. Pero yo quiero también felicitarla mucho porque quiero decirle que hoy nos está dando una muestra de inteligencia, de madurez, de diálogo, de prudencia. Hoy estoy más cierto que nunca que en Morena tenemos a las mejores mujeres para seguir gobernando este país. Estoy muy convencido de eso. En el 2018, contrario a lo que pasó en el año 2000, tuvimos un cambio de régimen. En el 2000 fue un cambio de hombres por otros, que era la misma gata revolcada. En el 2018 tuvimos un cambio de régimen, y un cambio de régimen significa no solo un cambio de estructuras burocráticas, institucionales, también mentales y de conciencia. Antes del 2018, ¿qué pasaba? Pues teníamos gente que vivía del privilegio.
Eran unos cuantos los que vivían. Como diría don Andrés Molina Enríquez, pocos se mamaban la riqueza de este país. Hoy los que enarbolan y los que encabezan a la oposición son ese grupillo de vándalos que abusó de nuestro país durante muchos años. Ese grupillo de vándalos que negoció en los años 80 con el crimen organizado, que no se les olvide. Y hay estudios de la UNAM y de universidades prestigiadas en donde ese grupo de gobernantes negociaron con el crimen organizado. Y hoy son unos sinvergüenzas que se suben a la tribuna y hablar de moralidad, hablar de respeto, por favor, nadie se los cree. Hoy tenemos un reto muy grande. Hoy se están haciendo políticas públicas que están atacando el delito. Vamos por un muy buen camino. Señora secretaria, qué bueno que mencionan los avances. Sí hemos avanzado. No era fácil, después de muchas décadas de ultraje, de robo en despoblado, de este grupillo de vándalos que hoy están unidos. Antes eran enemigos, se acusaban de corrupción, de asesinatos. Tómala. Y hoy están unidos y vienen campantes a subirse a la campaña. Hablan de moralidad y utilizan la campaña para hacer campañas presidenciales. Eso es corrupción, además de inmoralidad. Qué bueno que usted viene a esta tribuna a dar cara, con un nivel de miras alto. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Yo en este ámbito quiero hacerle dos preguntas. La Guardia Nacional ha dado resultados. Repito, no se puede dar resultados de la noche a la mañana después de 90 años de ultraje y de corrupción. ¿Qué se necesita para seguir consolidando la Guardia Nacional, señora secretaria? ¿Qué se necesita? Díganos desde el ámbito de la Secretaría de Gobernación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos coadyuvar? La Guardia Nacional hoy está muy bien calificada por la ciudadanía, al igual que el Ejército y la Marina. Y dicen que hay ingobernabilidad y que hemos hecho un mal trabajo. Tenemos 23 estados de la República. Tenemos al segundo presidente mejor evaluado. Si hubiera ingobernabilidad, por favor. Pero, y la otra pregunta es, ¿qué nos resta por hacer en el ámbito de la seguridad estos meses que nos quedan? Porque todavía nos quedan unos meses. Tenemos que cerrar muy bien este gran sexenio. Tenemos un buen presidente, para mí el mejor de la historia, y hoy que viene a comparecer ante esta honorable Cámara, ante esta máxima tribuna, repito, no me queda duda, tenemos a las mejores mujeres y seguiremos gobernando por mucho tiempo, pese a quien le pese, y ya lo veremos. Y seguiremos acabando con los privilegios de unos cuantos, que son los que encabezan justamente al PRIAN. No es un frente amplio, es el PRIAN, y no significa nada para los mexicanos. Es cuanto. Gracias, senador Nabor Alberto Rojas. A continuación, se concede el uso de la palabra a la secretaria de Gobernación para responder las preguntas planteadas, como lo dispone el resolutivo tercero del acuerdo. Muchísimas gracias. Agradezco, senadoras, senadores, sus preguntas, la exposición de algunas de las preocupaciones. Y me gustaría, obviamente ya hubo algunos de los temas que se han venido planteando, pero poder reforzar en alguno de los temas con información que podamos mostrar aquí. Lo primero, bueno, agradezco a la senadora Claudia Ruiz Massieu, que planteaba una preocupación que también el senador Dante Delgado expuso. Decirles que en efecto consideramos fundamental que haya una muy buena coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad y los institutos electorales, precisamente para garantizar un proceso electoral ordenado, pacífico, donde lo más importante sea no solo la seguridad de los que participan y las que participan, sino también que se privilegie el respeto a la decisión de la gente, la democracia. Por eso decirles que estamos trabajando en instrumentar
estas mesas de coordinación, tanto con los gobiernos de los estados, con el Instituto Federal Electoral, con las fiscalías generales, nacional electoral ya, con las fiscalías generales y las estatales, y también la posibilidad de tener acciones, intercambio de información y la presencia de la Guardia Nacional. Ya estamos coordinándonos y consideramos que estas acciones nos van a ayudar a garantizar este proceso pacífico. Por el otro lado, el senador Emilio Álvarez y Casa también hacía algunas alusiones, algunas preocupaciones expresadas aquí. Algunas tienen que ver con seguridad y esto se compartió por varios de los senadores. Yo quiero presentarles dos gráficas, no sé si tienen por ahí, nos permitieron poderlas proyectar, si son tan amables, dos que nos permiten informar qué es lo que ha venido sacando, difundiendo el INEGI en el tema de seguridad. Porque aquí la senadora Ruiz Massieu decía una cosa que es importante y es, vale la pena contar con la misma información para que no sea un diálogo de sordos, sino que realmente podamos ir discutiendo sobre los datos objetivos. La primera tiene que ver con la percepción de inseguridad, no se ve, pero aquí está, de hecho, muchísimas gracias. Tiene que ver con la percepción de inseguridad. De estas gráficas fueron construidas por el propio INEGI y creo que dan luz de lo que está sucediendo. No sobre la base de mi percepción, de mi forma de ver las cosas, sino de lo que ha podido recoger esta institución a partir de encuestas a la población abierta. Como ustedes pueden ver aquí, el INEGI en materia de percepción de inseguridad nos da los siguientes datos. De 2018 a la fecha, la percepción de inseguridad ha bajado de 76.8% a 62.3%. Y son datos bastante relevantes porque nos ayudan precisamente a corroborar que los datos del secretariado, que los datos de reducción de la incidencia delictiva y de todos los delitos también están siendo percibidos por la ciudadanía en esta baja de la incidencia. También podemos compartir la siguiente gráfica que tiene que ver con los homicidios en nuestro país. También les hablaba yo de estas gráficas en mi intervención anterior y decíamos, y precisamente aquí lo podemos ver en las barras verdes, este es el sexenio anterior, como si bien es cierto los primeros 3 años bajó el número de homicidios, los últimos 3 años se exponenció. La tendencia fue a la alza. Y después, como decíamos, en el sexenio actual, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo difícil fue no solamente que esa tendencia no siguiera creciendo, era controlarlo, sino después disminuir. Ya como ustedes pueden ver en estas gráficas, desde 2021 inició el descenso que todavía no se puede decir que fue significativo, pero sí así a partir de 2022, donde baja casi el 10% y hoy en 2023 con resultados del 17%. Estos datos son los que nos permiten asegurar que no es un asunto de mi opinión o mi percepción, sino que nos está dando resultados la estrategia de seguridad. Ahora bien, muchos de ustedes decían, bueno, pero el crimen organizado tiene presencia en el territorio nacional, en algunos de sus municipios, de sus estados. Sí, les recuerdo que el crimen organizado, y lo dije también en mi intervención anterior, llevaba las riendas de la seguridad en este país. El titular encargado de la seguridad era y formaba parte del crimen organizado. Entonces, claro que existía esa intervención. Claro que la presencia del crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional. Imagínense cómo no, si el propio titular de la Secretaría de Seguridad era del crimen organizado.
Entonces, el reto ha sido mayúsculo, sin lugar a dudas. Y claro que todavía tenemos músculo, sin lugar a dudas. Y claro que todavía tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Pero lo importante es que podamos identificar que está habiendo resultados y que la estrategia de atención a los jóvenes es la clave de todo. Quitarle a las bandas, al crimen organizado, la reserva de jóvenes que tenían anteriormente porque no tenían posibilidades de estudiar, no tenían posibilidades de trabajar. Hoy, garantizando esas oportunidades, es que les estamos quitando esa reserva de jóvenes al crimen organizado, y es lo que nos permite aquí venir con la frente en alto, con autoridad moral, a decirles que estamos teniendo resultados en materia de seguridad, de homicidios, de incidencia delictiva, y que tenemos que seguir por este rumbo. También el propio senador Álvarez y Casa planteaba otras preguntas. La primera es si ya se aceptó o no la recomendación. La respuesta es sí, senador, ya se aceptó la recomendación. También planteaba, como otras y otros senadores, respecto a la ausencia de la titular de la CEAP. En ese sentido, lo que consideramos desde la Secretaría de Gobernación, y precisamente en este espíritu de contribuir, pero también de garantizar la división de poderes, es que por un lado reconocemos que la Jucopo haya creado este grupo de trabajo en seguimiento a los hechos de Ciudad Juárez. Sin lugar a dudas consideramos que es importante el trabajo que puedan desempeñar, pero también lo cierto es que creemos muy importante que sea la propia Jucopo la que también pueda ir avanzando en hacer un llamado a las diferentes autoridades para que puedan acudir al grupo de trabajo. La Jucopo crea un grupo de trabajo que no le da facultades para llamar a comparecer. Nosotros, precisamente y considerando que exista la fortaleza y la legitimidad que necesitan este tipo de comisiones, consideramos que es importante que se pueda pedir la solicitud de que venga ella y cualquier otro funcionario, porque la instrucción que tenemos del presidente es dar absolutamente toda la información, que por cierto entiendo se ha dado, porque la CEAB entregó el pasado 1 de agosto un informe detallado sobre todas las acciones que se han venido realizando en el tema de Ciudad Juárez y que yo aquí con ustedes he compartido. ¿Por qué consideramos importante que sea a través de esta ruta institucional? Porque consideramos que no debe este tipo de equipos o de grupos de trabajo no se deben ver en la posibilidad de que se desvirtúen más por intereses personales, intereses de grupo, intenciones políticas que puedan pues desviar el objetivo del grupo de trabajo a lo que debe ser, que es la búsqueda de la verdad y la justicia. Así que en ese sentido cuentan con la Secretaría de Gobernación, estoy convencida que también por parte del subsecretario, de contar no solo con toda la información, sino con la posibilidad de que acudan aquellos funcionarios que consideren puedan dar información útil, y la petición es que lo podamos hacer por la ruta institucional. También al propio senador Álvarez y Casa plantear e informar, como ya se ha hecho, porque también es un dato que ya hemos la cara de imbécil de ese cabrón. Cómo este gobierno en materia de asilo y refugio tiene una política radicalmente distinta de la administración anterior. Decíamos que en la administración anterior se habían dado 19 condiciones de refugio. Hoy estamos hablando de 19,000, hoy estamos hablando de 97,000. Esa es la política integral y de protección que ha instruido el presidente López Obrador y la que compartimos todos los que formamos parte de su equipo. No criminalizar la migración, al contrario, entender que estas mujeres, estos hombres salen de sus territorios, como aquí la propia senadora lo decía, por necesidad.
por la violencia que viven en sus territorios, la falta de alternativas y posibilidades, también por las condiciones que se han generado respecto a los bloqueos económicos que no permiten que haya este desarrollo. Y por eso, y considerando eso, es que les decimos en territorio nacional, si quieren aquí quedarse, pueden quedarse aquí. Les estamos acompañando no solamente con visas de trabajo, sino también con su incorporación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es la visión integral de la migración que queremos y de la cual apostamos en nuestro país. El senador Antonio García Conejo hace un planteamiento que me dice, ya te tocará decidir de qué lado de la historia, senador. Yo ya decidí de qué lado de la historia quiero estar y estoy profundamente orgullosa de esa decisión, de ser congruente con mis convicciones, y eso me lleva también precisamente a aquí la imagen que mostraba la senadora Kenia y que tiene que ver con aquellas posiciones que defendíamos en la Cámara de Senadores, de Diputados, por cierto. Qué distintos eran aquellos tiempos y qué distintas discusiones se daban en la Cámara de Diputados. Ya no decir que era muy difícil haber podido tener este tipo de diálogo con los entonces funcionarios. En aquel entonces hablábamos en específico del caso de Ayotzinapa, que se hiciera justicia. Salimos a las calles a gritar que era un crimen de Estado, que había autoridades de todos los niveles involucrados, que se estaba creando al más alto nivel una falsedad respecto a los hechos, o una supuesta verdad histórica. Y eso lo reivindicamos hoy frente y a cargo de la Secretaría de Gobernación. El propio subsecretario ha dado esos datos en el segundo informe. Hemos venido viendo, no solamente a través de las investigaciones que se han realizado, que en efecto hubo una intervención de todos los niveles de gobierno hasta el más alto nivel. Por eso también hay más de 135 funcionarios de todos los niveles hoy en prisión, llevando a cabo sus diferentes procesos. Estamos hablando de elementos de la Fiscalía General, el entonces procurador. Imagínense a qué tan alto nivel hemos llegado en estas investigaciones, que se está procesando a todo aquel que haya tenido responsabilidad en estos hechos. Pero no solo él, también en el caso de elementos del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de los policías municipales, todos ellos procesados precisamente con un eje central que es hacer justicia. Eso decíamos en aquel entonces de esta fotografía que usted muestra aquí, y eso es lo que seguimos por lo cual seguimos luchando hoy, todos los días. Y el presidente mismo está involucrado en este proceso, en esta investigación de Ayotzinapa, porque es una prioridad del gobierno de México. Hacer justicia, pero sobre todo una cosa, hacer absolutamente todo para encontrar a los jóvenes. Se llevan 3, nos faltan 40 y vamos a poner todo de nuestra parte, y no hay recursos limitados, todo lo que se requiera para dar con el paradero de los 40 que nos faltan. Así que muchas gracias, senadora, por recordarnos aquellos tiempos que hoy ¡qué con madrazo! mucho orgullo seguimos defendiendo desde el otro lado de la trinchera. Por el otro lado, la senadora Elvia hablaba, y también este es un tema recurrente, que es el tema de Ciudad Juárez. Quiero compartir con ustedes, también ya lo habíamos señalado, pero por un lado que se está llevando una investigación por parte de la Fiscalía General, que la instrucción del presidente ha sido que no
se va a proteger absolutamente a nadie, que se entregue toda la información disponible, y por eso ahí el día de hoy o hasta hoy se han vinculado a proceso a 10 personas, entre ellos funcionarios y también trabajadores de la empresa de seguridad. Se ha hecho una revisión ya exhaustiva de las diferentes medidas de seguridad y de las condiciones de todas las estaciones migratorias, y en el caso del titular, quien también lleva a cabo un proceso, pues lo que hemos dicho y reiteramos aquí es que se cuenta con toda la información y que está llevando ese proceso, pero que en este país pues somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, y que nosotros estamos garantizando que toda la información se otorgue ante la Fiscalía y las autoridades competentes. Lo que podemos garantizarles es que no va a haber impunidad. En el pasado sucedían muchas no solo accidentes, sino fueron sucediendo muchísimas cosas que siempre se trataron de tapar, y esa es la enorme diferencia. No somos iguales. Aquí la instrucción ha sido máxima transparencia y cero impunidad, y eso es lo que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de Gobernación. El senador Raúl Bolaños tenía una preocupación específica respecto a defensores del medio ambiente. Senador, podemos informarle que dentro del propio mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se están protegiendo hoy a 281 personas defensoras de derechos humanos cuya labor se enfoca en específico en la defensa del medio ambiente. De estas 281, tenemos 170 que son hombres, 111 mujeres, 224 son personas defensoras y 57 son familiares de los defensores que consideramos también pueden estar en riesgo. Las agresiones identificadas en contra de las personas defensoras del medio ambiente protegidas por el mecanismo son sobre todo amenazas, agresiones físicas o incluso agresiones con armas de fuego, privación de la libertad y seguimiento o vigilancia. Entre los principales agresores se encuentran particulares, también autoridades municipales, y hemos venido dando seguimiento a través de este mecanismo para garantizar su protección. Vamos a, senador Dante, con mucho gusto retomamos esta información que nos ha señalado para poderle dar seguimiento a las diferentes investigaciones que aquí usted expresa. Y finalmente, y para ir concluyendo, agradecer mucho al senador Nabor por sus preguntas. Él pregunta sobre todo cómo hacer, qué hacer para ir consolidando la Guardia Nacional. Consideramos que es importante que se plantee y se va a plantear en su momento Senado de la República una reforma constitucional, porque hay que garantizar sobre todo la consolidación de la Guardia tiene que ver con la posibilidad de que puede estar al mando la Sedena. Y eso lo ha venido diciendo el presidente de México y consideramos que es un elemento fundamental que ustedes habrán de discutir y en su momento de definir. Pero necesitamos una institución duradera, no una institución de paso. Necesitamos la disciplina, la organización que hoy mantienen las Fuerzas Armadas, y tampoco creemos que estas voces, que el hecho de decir militarización, ya con eso pretendan hacer un lado la posibilidad de esta discusión.
Hay ejemplos en el mundo, como en el caso de Italia, en el caso de Francia, en el caso de Chile, donde nos demuestran que este tipo de instituciones funcionan para garantizar la paz. Entonces, nosotros habremos de hacer lo propio para presentar una iniciativa en su momento que se habrá de discutir por lo pronto, y con esto concluyo incluso con la primera pregunta de la senadora Claudia Ruiz Massieu respecto a qué se va a hacer después de la decisión de la Corte. Se tiene que respetar la decisión de la Corte y se va a respetar, pero sí consideramos que es responsabilidad nuestra y de ustedes que nuevamente volvamos a tener esta discusión sobre el arraigo que pueda tener la Guardia Nacional y digamos, el futuro que pueda tener como institución de la mano de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, senadoras, senadores, y estamos en comunicación. Y tenga para que aprendan. Qué maravillosa y qué sutil y la verdad contundente. Me da gusto ver. Yo he sido crítico de Luisa María Alcalde cuando fue secretaria del Trabajo, en algunos aspectos, no en todos, pero qué bien es verla, cómo se desenvuelve, cómo se desempeña, ya teniendo un cargo más importante, porque hay que decirlo, es un cargo mucho mayor, el ser la secretaria de Gobernación a ser la secretaria del Trabajo, que también obviamente tiene sus repercusiones y que tiene también sus diferentes entrañas, vamos a llamarle así, pero que de manera contundente yo nomás veía la cara de Álvarez y Casa, veía la cara de Kenia López Rabadán, y pues les dio hasta para llevar. ¿Tú cómo lo viste, mi estimado Quique, audiencia? Y pues seguir festejando tu cumpleaños, mi estimado Quique Castillo. Adelante. Tu micro. A estrenarme hoy, ¿no? Porque si no, no empezaba bien. Pues agradecido, mi estimado Rafa, también a toda la gente que ha dejado sus palabras, en verdad, mil gracias. Yo comparto aquí, la veo muy diferente a la crítica que le hemos hecho a ella estando como titular de la Secretaría del Trabajo. Y la verdad, mi estimado Rafa, creo que el primer personaje que entró, que ya no apunté el nombre, se me fue, que estaba ahí, que le dieron hasta 5 minutos y les dijo, señores, no sean cínicos, no sean ridículos, vienen a hablar de lo que ustedes no han hecho, vienen a criticar que no se ha resuelto lo que ustedes crearon, lo que ustedes dejaron de hacer, lo que ustedes no trabajaron. Vamos, o sea, en forma general, se los comenta, y en forma general es lo que les dice, es lo que les dice la secretaria. A ver aquí, para no perderme en esta parte, irme un punto por punto, anoté unos cuantos que me llamaron la atención, que creo que son importantísimos. Kenia López Rabadán, ahorita que la escuchamos, completamente patética. Vi la presentación que tuvo Álvarez y Casa. Álvarez y Casa es un personaje que, si ustedes lo siguen en Twitter, se van a dar cuenta cómo habla de una manera extremadamente sesgada. Eso tiene Álvarez y Casa, y que fue un personaje que no habló en su momento, que de la manera en cómo está, según siendo crítico el día de hoy, que qué bueno que lo que puede ser crítico, no lo fue antes. Aquí sí tiene libertad de expresión, señor, lo que no tenía antes lo que usted tenía era línea, y la verdad es que dentro de todo lo sigue teniendo el personaje, porque, reitero, es sesgada. Pero me gusta mucho esta parte cuando dice, quiero tomarlo de Kenia López Rabadán, que fue la primera parte que vimos, y dice, el Poder Judicial es un nuevo enemigo público. Cuando empezó a golpetear, ya saben, tergiversando y mezclando todo, queriendo tejer un suéter rosa, y le mete de todos los posibles colores, ¿no? O sea, es una mamada impresionante escucharla hablar, pero dice esto, que el Poder Judicial es un nuevo enemigo, y dice, no es un nuevo enemigo, no hay enemigo de Morena, si hay un enemigo aquí del Poder Judicial, es del pueblo, porque trabajan para el pueblo y porque el pueblo les paga. Mucho cuidado con eso, no hablen o no jalen las líneas para donde mejor les convenga a ustedes, para no recibir el madrazo más fuerte, porque lo van a acabar recibiendo. Les dice, no lo quieren fortalecer, qué lástima que no lo quieran fortalecer, por el contrario, con esa reforma que ustedes quieren hacer, lo quieren amedrentar, lo quieren disminuir. No, señora, la reforma no es para disminuirlos. ¿Por qué? Porque disminuirlos sería quitarle dinero, de tal manera que no pudieran realizar el trabajo. Las funciones se van a realizar. Se les está quitando fideicomisos, que son fideicomisos que solamente, como lo diría con palabras de
de Mier, solamente están sudando la lana. Es lo único que hacen y de eso viven. Y son fideicomisos que están hechos solamente para satisfacer las, ya no voy a decir, no, porque no son necesidades, ni siquiera bondades, no son los privilegios, son los berrinches, si se me permite, porque ya llega una forma exagerada que se tiene en la Suprema Corte. Entonces, no tergiverse esa parte. Sé que es mala para leer, es peor que yo para leer, pero todavía es mala para intentar juntar ideas y para intentar mezclarlas y convencer a la gente. Lo siguiente, ofrezca piso parejo, que eso me llamó la atención, ofrezca piso parejo para todas las candidaturas, si no será un proceso injusto y el más violento del país. Pero es que usted está hablando, y cuando pone esto lo quería tocar porque habla de un piso parejo. A ver, mi estimado Rafa, audiencia, ¿por qué hablamos de piso parejo? La señora habla de un piso parejo solo en el aspecto de que no hay un 50-50, no hay algo que esté más cercano en los números, pero eso no es gracias a lo que está haciendo Morena o no, es a lo que han dejado hacer ustedes y la animadversión que tiene la gente hacia lo que se llama la derecha. Esa es la parte por la que tienen esos resultados. No es de gratis, no es de que se están amañando las cosas, no es necesario eso. Cualquier otro personaje se lo mostraron, cualquiera de los que estaban postulados, fuera Claudia, hasta el propio Marcelo, Gerardo Fernández, Adán Augusto, Ricardo Monreal y hasta Manuel Velasco, el pollo Manuel Velasco, cualquiera de ellos les ganaba, porque la gente lo que quiere es cuarta transformación, lo que está buscando es esa transformación, y hay hierros, hay lo que quieren en esta parte, y ustedes pueden centrarse en un hierro y particularizarlo y quererlo desmenuzar para hacer un desmadre. Compórtense como lo que son, como oposición, sigan haciendo eso, y lo pueden hacer, y lo único que va a hacer la gente es seguir viendo la chatarra que son, como partido, como instituciones, como partidos políticos, y cómo han ustedes madreado a las instituciones. Esa es la parte que quería decir, a un punto que han creado instituciones fallidas como el INAH para cubrir sus intereses. El INAI. De ahí, en esta situación, el proceso no va a ser violento. El proceso es violento en este momento por ustedes. El proceso es violento por su inconformidad, pero esa inconformidad está generada por toda la incompetencia que ustedes tuvieron. Son incompetentes de una manera brutal. No han podido ser buenos servidores públicos para este país y la gente ya se cansó. Algunos todavía trasnochados, algunos todavía con la venda en los ojos, siguen por ese camino, siguen por el camino de creerles. Pero la realidad, tarde o temprano, sobrepasa a la construcción que han querido ustedes hacer de las mentiras, que cada día es peor. Y eso también ha facilitado que este proceso sea más sencillo. Dice, su gobierno es un estado fallido y su gobierno mata a todas las personas, aquellas que ingresan. No, si hubo un gobierno que sí mató, fueron los gobiernos de Peña Nieto, los de Calderón, mátalos en caliente, a rematar al que quedara vivo, Ayotzinapa, por no mencionar algunos, y porque lo mencionó ahorita con lo de la marcha. Le cierra el hocico a Kenia López para que se enseñe Kenia López, uno, a no dejar su avena tirada ahí en el estrado, es importante, a que si lleva sus pacas de alfalfa o lo que sea, o de hongos alucinógenos, que se los lleve y que no los mastique antes de subir, para no decir tanta pendejada, y que le enseñó a ella, Álvarez y Casa principalmente, a ser responsables de lo que estaban diciendo. Dante Delgado igual. Es Ríos Virgen, ¿cómo se llama el personaje este que cuando le conviene su super compa, también compa de Ricardo Monreal? Cuando les conviene están ahí chidos, cuando no. Del Río Virgen. Ese cabrón, ¿cómo se ve? Y voy al otro punto. A ver, déjense de pendejadas. Tergiversó tanto la información que cuando la aterrizaron, le bajaron el viaje a Kenia López, le bajaron del avión de una manera brutal. Tienen que aprender a entender que la gente no se le puede llegar solamente a decir esa sarta de pendejadas y que la gente llegue y te diga, sí, por eso les digo, tienen que aprender a llegarle al pueblo, es menos hematopoiesis de la perífrasis verbal, porque llega un punto en que la gente dice, estoy hasta la verga de eso.
no han dado resultados. Los resultados están, y qué bueno que le pone las gráficas para que recuerden que una gráfica hay que aprenderla a leer, no aprender a tergiversarla, como es la especialidad de estos personajes. Los datos duros, estos güeyes son tan ojetes que los datos duros los tergiversan tanto que los hacen guapos. Ese es el pedo más grande. Y tomo las palabras de la avena, porque no lo dije yo, lo dijo acá mi hermana Alicia, y me estaba cagando de la risa cuando puso, ¿qué es eso que dejó ahí al lado? Su avena, y sí, no lo dudo, la verdad, ahí, su piedra de sal, lo que necesite, pero que se lo lleve. Si con eso quiere delirar, adelante. Si se chinga la sal del Himalaya y me la deja así de bruta, su pedo. Pero lo importante es que respete que está hablando por la población de México y para una mejora, por el pueblo de México. Y señora Kenia López está muy lejos de representar siquiera a la mitad de esta población. ¿Qué putiza les puso? ¿Qué manera de bajarlos? Y fíjate, dio el previo. Qué bien que actué con inteligencia, le dijo este personaje. Y tuvo toda la razón. Con inteligencia, con calma, a veces creo con demasiada serenidad, pero bien, les dijo, dejen de estar chingando y dejen de estar mamando. Por eso en el 2024 se van a ir a la chingada. Por pinches mentirosos hocicones. Y solamente me retiro diciendo algo. Al Álvarez y Casa, chinga tu culo, me caga ver ese pendejo, pinche tergiversador. Léanlo en Twitter y cómo tergiversa y tergiversa. Ahora se viene a ser el pinche santo niño de Atocha, cuando antes fue el pinchocito bimbo ojete que estuvo ahí nada más colonizando países. Que se vaya a la mierda, pinche gordo ojete. Perdón, pero lo tenía que decir así, me caga pinche viejo payaso mamón. Adelante, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo. A mí nada más yo quiero, ya después de lo que comentabas, mi estimado Quique, que estoy totalmente de acuerdo contigo, era señalar 2 puntos. El primero, Kenia López Rabadán vuelve a subir al escaño, o en este caso a tribuna, para tomar la palabra y mentir. Es falso que actualmente en México diariamente tengamos 92 asesinatos diarios. Según los datos actuales del día de hoy, que parece que no se puso a estudiar para subir nada más, ese 92, que sí lo llegamos a tener, fue precisamente en 2019, no en 2023. Hoy actualmente estamos entre los 79 y 81 personas asesinadas en promedio. Sí, sigue estando muy alto, pero es una tendencia a la baja, el cual es del 17%. Y otro, el tema de la percepción, porque dice, este estado es México, es un estado fallido por la delincuencia. Falso, se está disminuyendo la delincuencia en muchos rubros. En el tema de los asesinatos en particular, siempre hay que tomar en cuenta algo muy importante, y yo lo he mencionado y lo hemos sacado aquí muchas veces, el semáforo delictivo. No es lo mismo lo que se vivía en la delincuencia en 2018, todavía con Peña Nieto, 2017, todavía con Peña Nieto, donde eran los niveles más altos, de lo que se está viviendo hoy. Hoy solamente son 6 estados de la República que concentran el mayor número de homicidios en nuestro país, y da la casualidad que en su mayoría son gobernados por la oposición. Ahí está el caso de Guanajuato, ahí está el caso de Chihuahua, entre otros. Claro, también hay que tomar en cuenta Baja California, que está siendo gobernado por Morena, y unos estados que de repente suben y bajan, que no han podido controlar, que es Guerrero o que es Michoacán, en estos casos. El Estado de México, pues ahorita viene un cambio con Delfina, que esperemos que haga lo propio y empiece a disminuir los homicidios en ese estado. Hay que tomar en cuenta que también el Estado de México, pues es el estado mayor poblado de nuestra nación. Entonces son varios rubros de percepción, por eso es muy importante lo que dice Luisa María Alcalde y lo aborda muy bien. La percepción que pueda tener Kenia López Rabadán no es la misma percepción que lo pueden tener miles o millones de personas en lo largo y ancho de nuestro país. Hay lugares donde se ha pacificado al país. Hay zonas donde
Antes estaba en zona roja y ahorita ya las cosas han cambiado de manera drástica. Y es más, les pongo ahora sí que la ruta es clara, ¿no? Ahí está el caso de Iztapalapa. Una Iztapalapa que vivía con una violencia brutal. Así es. Y que ahora resulta que Iztapalapa es de las mejores evaluadas en los últimos 3 años. Entonces, ¿de qué chingados está hablando Kenia López Rabadán en particular? Digo, ya le pusiste una chinga a Álvarez y Casa, ¿no? Y Guasa. Pero lo que dice Kenia López Rabadán sigue con la misma narrativa. Este país está cayendo a pedazos por la delincuencia organizada. Este país está cayendo a pedazos por los homicidios. Pero no están viendo el espectro completo, no están abriendo el abanico, solamente ven así. O sea, parece que ven por la ranura de la puerta y no están viendo el cuarto completo. Exacto. Entonces, lo que dice pues es completamente falso y pues obviamente con las gráficas y con lo que muestra Luisa María Alcalde en esta comparecencia en el Senado, pues deja de manifiesto que otra vez la oposición tóxica, putrefacta y moralmente derrotada está quedando muy mal. No sé si vas a querer comentar algo más, mi estimado Quique. Dice por ahí, te mandaron un super chat. Mira, aquí saludando a mi estimada Oli, dice, profe Quique, de parte de mi mamá y mío, les deseamos muchos cumpleaños más y que Dios los siga bendiciendo, larga vida, gracias a doña, dale, manda, espérame, me acabo de echar una palagatritis y ya me está dando el reflujo. No, a mí se me está cayendo, precisamente te estaba dando la palabra porque se me estaba cayendo el punto de... Se siente de la chingada. Ay, cabrón. Doña Mari, Oli, les mandamos un abrazote, gracias, en verdad. Abrazote a ambas, y gracias. Abrazote enorme, y también larga vida para ustedes y para todos en este chat, hombre, que es de primerísimo orden, y en verdad, como les decía ayer, quiero hacer rápidamente extensivas las palabras, Rafa. Se les quiere mucho y gracias por hacer parte que esta comunidad Cafeína Activa, comunidad de Rafa Herrera, y Ráfaga TV, en el proyecto que es Achequeca y aquí también en lo que es Entre Paleros, pues ha tenido este crecimiento. Gracias por ayudar a que Achequeca siga creciendo de esta manera y que esta familia se vaya haciendo cada vez más grande. Un abrazote a todos y larga vida, pero para todos ustedes, que es una situación de lo más importante. Abrazo para todos, gracias chicas. Y un favorzote, échenos la mano con ese poderoso like, ayuda muchísimo a que estos simples aldeanos puedan seguirle diciendo Álvarez y Guasa, chiflas a tu flauta. Mira, ya no sé de la madriza que le puso esta Luisa María Alcalde, ¿sabes qué más bien se parecía, Rafa? Como Álvarez Sanguaza, porque ya se veía todo puteado, ya se le veía lo madreado al Álvarez, y está bien, qué bueno que lo dejen de esa manera. Mi estimada Claudia Félix dice, los mejores deseos, queridísimo profe, que Dios te llene todo lo que te haga feliz hoy en tu cumple y siempre. Así es, no hay americano el día de hoy, creo que sí, colegial, pero hay que estar en la chamba en esta parte, y afortunadamente lo que más me llena está acá, estar con ustedes, que esto ha sido, como les decía ayer, algo completamente maravilloso, estar en esto, participar y ser copartícipe de lo que todavía es más grande y que estamos todos juntos, que se llama la transformación de este país. Entonces, me está llenando de eso, me está colmando de eso, me está colmando de grandes bendiciones como son todos ustedes y he estado todo este día con mis dos chaparras ahí tirados un buen rato, después de que fue una mañanera corta, pues disfrutamos un rato más lo que fue la cama con mis gatas y yo siendo la almohada de ellas, ¿cómo no? ¿Por qué no? Gracias a todos ustedes. Abrazo enorme. Gracias, Claudia Félix. Pues, mi estimado Rafa, creo que les dan una sopa de su propio chocolate. Más o menos, Edna, más o menos. Todavía, así que digas, ya, mira, 2, 3 aceitaditas en el buen aspecto y mira, luego uno dice, va, 4 sin salir al sol, sin ningún pedo. Ahí sí no hay bronca. Pero sí, ahorita, pues, más que desarmándonos, hace falta como que tenemos la pinche boca seca, a ver si el fin de semana le empezamos a aventar una... Las tenemos que desquitar, Quique. Dice un cuate, mira, hay gárgaras de isodine y hay gárgaras de bacalaodine, ¿no? Son bacalao blanco sin espinas, aunque sea, mira, con su cocazo, su madrazo de limón y ya la tenemos hecha, mi estimado Rafa. Adelante. Pues sí, totalmente, sí. Ahí vamos y el fin de semana ya nos vamos a desquitar. Bueno, vámonos con otro tema, mi estimado Quique, porque